Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos has cuidado y bendecido donde estamos, Señor. Gracias porque tú nos has unido por medio de esta aplicación, Señor, para que todos podamos estar desde la comodidad de nuestros hogares, Señor, pero siempre unidos, aprendiendo más de ti, Señor. Te pido que bendigas esta clase, Señor, que bendigas las palabras que vas a poner en papel, Señor, y que tú lo uses en lo que tú nos quieras enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. También Vilmita ya entró de Miami, hermana Camila, Roberto Fun, ya está por ahí, hermana Roberto. Bueno verte, Roberto. Ángela también de allá de Romoser, San Costa Rica. Qué bueno verte, hermana Lilia. Mucho gusto, hermanita. Qué bueno verles ya listos. Qué bueno que estamos. Y también Rosita López ya está ahí ya con su material, me imagino, listo ahí Buenas para noches. aprender de la palabra. Qué bueno. Hola, Rosy. ¿Cómo están? Bueno, entonces, vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de la clase que vimos la última vez, que lo que hicimos fue dejar, ¿se acuerdan? Dejar ya a Satanás en el lago de fuego, que es lo que fue el último tema que vimos, cuando él es sacado del segundo cielo, lanzado a la tierra. Una vez lanzado a la tierra, él perdió la oportunidad de seguir acusando a las personas, y cuando ya él es lanzado desde la tierra al abismo, vimos cómo se le dio la bienvenida en el abismo y todas las palabras fuertes que le decían, todas las ofensas que él recibió en su llegada al abismo. Obviamente él no estaba solo, habían otros ángeles también allí, y no solo los que estaban, sino todos aquellos ángeles que le habían seguido, todos iban ahí. Me imagino que él iba adelante y detrás venían todas las cantidad de ángeles, querubines, serafines, ángeles guerreros, y todos iban directos al abismo. Ha de haber sido un gran espectáculo, de tal manera que los que estaban allí en el infierno, en el Hades, dice que se levantó reyes en su llegada, y no solo reyes, sino toda la gente salieron a verlo y hasta se inclinaban para verlo hacia abajo en el abismo. Y obviamente allí quedó bien amarrado, bien sujetado, de tal manera que no pudiera tener ningún grado de libertad para poder engañar a nadie, porque dice que ya no iba a poder engañar a las naciones. Y cada vez que él caía, perdía una oportunidad. Así que una vez ya puesto él ahí, prácticamente la carrera de él termina cuando sale del abismo, y el Señor lo envía juntamente con allá donde estaba el falso profeta y el anticristo, lo envía al lago de fuego. Y luego de hacer todo lo que es el gran trono blanco, todas las personas que estaban allí en el infierno, todos los muertos desde a los tiempos de Adán hasta la fecha esa, todos los que murieron sin Cristo van a ser juzgados, y aquellos que no se encontraron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, juntamente con Satanás, juntamente con sus ángeles, y ahí donde estaba el anticristo y el falso profeta. Y van a estar ahí por la eternidad, por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Así que estando él allí, entonces nosotros, eso todavía bíblicamente para el Señor eso ya pasó, pero para nosotros eso no ha ocurrido. Nosotros que estamos en la línea del tiempo, eso todavía no se ha desarrollado. Pero es necesario que entendamos todo lo que es el panorama general de la vida del enemigo para poder entender que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. No por nuestras propias fuerzas, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que entonces vamos a ver el tema ahora. Vamos ¿me avisas? Ya.
Vamos a ver este tema ahora de lo que es vamos a ver. Ok, ahora sí. Bien, el tema es la autoridad del creyente sobre Satanás. Y no solo sobre él, sino sobre todas las huestes espirituales de maldad, que de una u otra forma se acerquen a nosotros o que estén interrumpiendo lo que es nuestro ministerio. Donde quiera que nos encontremos, él se va a encontrar con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la idea es la siguiente: nosotros solo somos instrumentos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, somos miembros de la familia del Señor. Nosotros somos salvos por Cristo. Lo que está sucediendo acá es que recuerdan cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio y lo juzgaron y al final lo soltaron. Cuando los soltaron, ellos citaron un salmo, donde en ese salmo, Salmo 2 me parece, donde dice: ¿por qué se amotinan los pueblos y las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y dice que se unieron contra Cristo y hablaron contra Cristo, pero en realidad no fue contra Cristo, sino contra Pedro y contra Juan. Pero eso es el lugar correcto que deberíamos de manejar siempre, que donde nosotros estemos no somos nosotros, es Cristo, porque nosotros estamos haciendo su voluntad. Y por eso dijo: Señor, mira sus amenazas y concede que tus siervos con todo de nuevo puedan predicar la palabra del Señor. Realizar nuestro trabajo. Esa es la tarea que nos ha encomendado. Entonces, vamos a ver acá. Aquí tenemos a dos tipos de personas. Vamos a ver, la primera es este joven que está aquí clamando, orando al Señor. Ahí vamos a decir: el creyente tiene autoridad sobre las huestes espirituales de maldad. A veces nos toca enfrentarnos en una forma defensiva. A veces nos toca enfrentarnos en una forma ofensiva. Cuando nosotros vamos a un lugar a predicar el evangelio, cuando vamos a enseñar la palabra, pero esos lugares han sido por tradición tomados por los demonios en el pasado, por las huestes espirituales de maldad. Entonces, no es fácil que el evangelio penetre con fuerza. Tenemos que orar, clamar y pedir al Señor que sujete esos poderes espirituales malignos, para que desate el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos una autoridad y esa autoridad a veces tenemos que usarla de manera ofensiva para poder hacer el espacio y desarrollar el ministerio. Vamos a ver un ejemplo de esto al final, casi al final de la clase. Vamos a ver otra persona también que no tiene a Cristo. Esta persona huye. Los espíritus malignos tienen autoridad sobre las personas que no tienen a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es, no, ambos somos personas, ambos somos espíritu, alma y cuerpo. La única diferencia es que el que tiene a Cristo tiene autoridad. El que no tiene a Cristo no tiene autoridad sobre estas huestes espirituales de maldad. Y están bajo el control, bajo su autoridad. Nosotros no. Ahora, la diferencia puede ser que el cristiano tiene la posibilidad de someterse a estas huestes espirituales de maldad a voluntad propia. Nosotros podemos ejercer autoridad y los demonios se nos van a sujetar, sí, si ejercemos la autoridad del Señor. Pero hay quienes aman tanto el pecado, aman tanto el mundo y viven como que si fueran no creyentes y les toca correr como esta chica que va corriendo ahí, porque no están ejerciendo el poder que Dios nos ha dado a cada uno. No es garantía total de que Él no nos va a hacer nada porque somos creyentes. Tenemos que ejercer la autoridad del Señor para poder salir adelante. La palabra nos da varias indicaciones de cómo poder vencer. Y no, la victoria no es automática, es que nosotros tenemos que ejercerla.
Pero esto es la tristeza y la alegría de que nosotros no estamos bajo esas fuerzas espirituales de maldad. Pero la tristeza es que mucha gente tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a ciertas expresiones, tienen miedo a lo que es todo lo que es esotérico y todo esto, porque sí, la verdad es que ahí hay presencia enemiga y eso puede ser muy perjudicial para ellos. Pero los que tenemos a Cristo, dice la palabra, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros, dice el libro de Romanos, que nosotros somos más que victoriosos. Así que no somos victoriosos, somos más que victoriosos. Pero hay de aquellos que no tienen a Cristo. Aun cuando tengan el deseo de querer vencer, no lo van a poder hacer. Una vida buena no es suficiente poder para vencer a los espíritus malignos, porque ser bueno no tiene poder contra el enemigo. Tener a Cristo, sí, porque solamente en el nombre de Jesucristo es que vamos a lograr salir adelante. No es por ser buena gente, no es por hacer buenas obras, no es por conocer mucho de la religión o porque eres amigo de un hombre espiritual, no. El punto aquí es si tienes o no tienes a Cristo y si estás ejerciendo esa autoridad. De lo contrario, vas a tener también que pagar las consecuencias. Así que vamos a ver esta autoridad, vamos a ver unos pasajes en las que recae la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. En realidad hay muchos pasajes, hay muchísimos. En los evangelios hay bastantes cuando el Señor nos dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y y lo que desatemos será desatado, dándonos la autoridad. El Señor nos dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. O sea, tenemos la autoridad de Cristo. Dice, toda la autoridad me es dada. O sea, a mí, dice el Señor, a mí. Y ustedes como van en mi nombre, con esa misma autoridad, ustedes van y ejercen la tarea que yo les he encomendado. Pero vamos a ver unos pasajes que nos van a ayudar para poder entender en qué está radicado nuestra autoridad sobre el enemigo. En primer lugar, vamos a revisar el pasaje de 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, y vean esta frase, aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nosotros ya no vivimos en tinieblas, nosotros vivimos en su luz admirable. Ese es el lugar donde el Señor nos ha llamado, en su luz admirable, de manera que nosotros no somos los que andan en tinieblas, sino nosotros somos los que andamos en la luz. Andar en la luz es andar bajo la dirección y el cuidado del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que nosotros le pertenecemos al Padre, a Dios. Y ya no estamos en tinieblas. Y como fuimos trasladados, ya no tiene autoridad sobre nosotros el enemigo, sino es Dios a quien nosotros le hemos cedido el derecho de guiar nuestra vida. Así que aquí tenemos un elemento importante. Ya no estamos en tinieblas, sino bajo la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo y le pertenecemos a Él. Ahora, por eso nosotros somos importantes. Por eso somos nosotros muy llenos de privilegio, porque no nos representamos a nosotros mismos, sino nosotros representamos a Dios. Somos embajadores de Dios, somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Esto nos hace tener un valor en nuestra vida, tremendo valor, porque somos propiedad de Dios. Yo, se me viene a la mente esta ilustración. Yo tuve la oportunidad de ir al Perú y fui a visitar un museo.
se llama el Museo de Oro y Armas del Perú. Son dos museos que están juntos ahí. Y cuando fui al Museo de Armas, allí había un montón de armas de chinos, de todos los que llegaron a pelear allá, franceses y todo. Y vi un sombrero viejo, roto, medio polvoso, y la verdad que yo no daría nada por ese sombrero, ni que me lo regalaran, me lo hubiera traído de souvenir. Pero ese sombrero es súper valioso porque ese sombrero le pertenecía a Napoleón Bonaparte y estaba en un pedestal y arriba estaba el sombrero y decía ahí un rotulito, sombrero que le perteneció a Napoleón Bonaparte. Y ese sombrero todo roto, todo polvoso, todo mal, una mala presentación, tenía un gran valor, precisamente porque el valor dependía no de lo que tenía o era el sombrero, sino a quién le pertenecía. Y nosotros también, no es que valemos por lo que somos, las características físicas que tenemos o habilidades espirituales que tenemos o habilidades físicas, no, valemos porque le pertenecemos a Dios. Por eso es suficiente. Y el enemigo no va a tocar a aquellos que le pertenecemos al Señor, porque Él nos trasladó con la sangre de Jesucristo de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a ver otro pasaje en Apocalipsis 12, versículo 11. Aquí este pasaje se refiere a aquellos que tuvieron victoria sobre el enemigo en el periodo de la tribulación, pero las bases de la victoria se comparten con nosotros. Ahí dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es decir, todos aquellos que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, nosotros le hemos vencido al maligno por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por esa palabra, ese testimonio hermoso que el Señor nos ha dejado. Así que tenemos esta victoria, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Y por darnos esa limpieza, nosotros ahora somos salvos, no solamente de la condenación, sino salvos también de la autoridad del enemigo sobre nuestra vida. ¿Cuántas cosas no quisiera hacer él contra nosotros? Y Dios no se lo permite. Cómo quisiera él arrastrarnos, golpearnos, cómo quisiera él desprestigiarnos, cómo quisiera él destruir nuestros hogares y destruir nuestro ministerio, pero no lo puede hacer porque nosotros con la sangre de nuestro Señor Jesucristo hemos vencido a este enemigo. Vamos a ver otro pasaje. Estos textos nos hablan claramente de la victoria, de la autoridad que nosotros tenemos sobre el enemigo. Dice la Biblia en Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Vean ahí, nos ha librado de la autoridad, del poder, de la influencia, de esa prepotencia o esa dominación del enemigo sobre nuestra vida. Ya no. Él nos libró. Jesucristo nos ha librado de la autoridad y el poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto es la misma idea, la otra, de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas hacia la luz admirable. Estamos hablando de que antes obedecíamos a una persona, ahora obedecemos a otra. Antes nuestro Padre era uno, ahora nuestro Padre es nuestro Padre celestial. Antes pensábamos como esta persona, mentíamos como esta persona porque él es mentiroso desde el principio y como dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, a los judíos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y así ¿cómo se sabe el padre que una persona tiene? Por los deseos que tiene. Si los deseos que tiene en su corazón son los deseos de Satanás, pues él es su padre.
Y por eso dice, porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros estamos llenos de deseosos de hacer los deseos de la carne, entonces ahí estamos definiendo quién es y estamos diciendo quién es nuestro Padre. Y aquí tenemos que las buenas noticias que nosotros ya no estamos bajo la autoridad de Satanás ni de ningún demonio, y nosotros no podemos decir es que no pude, no, es que no pude ejercer la autoridad. No, nosotros sí podemos. Más bien ellos tienen que sujetarse a nosotros por lo que nosotros somos. No, es por a quien le pertenecemos y porque la sangre del Cordero nos ha redimido y nos ha dado a nosotros el perdón de pecados, y tenemos nosotros a nuestra disposición una arma increíble que con esta arma todo enemigo se vence, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él es nuestro Rey, y vamos a decir, en el nombre del Rey Jesucristo, nosotros podemos ejercer la autoridad, y no hay autoridad que se resista a las instrucciones que nosotros podemos dar en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos adelante en otro pasaje. Efesios 6:10, algunos de ustedes conocen este pasaje, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando hablamos de poder en el cristianismo, estamos hablando de gracia, la gracia de Dios. Ahora, cuando hablamos de gracia, tenemos que hablar de santidad. Sin santidad no podemos ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Y si nosotros hablamos de santidad, es porque queremos tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No solo como Salvador, de tal manera que aquellos que puedan ejercer totalmente el poder sobre el enemigo son aquellos que tienen a Cristo como Señor, que andan en santidad, que tienen la gracia del Señor manifestada y que tienen la fe suficiente para, en el nombre de Jesucristo, poder hacer las cosas. Hay personas que han mencionado el nombre de Jesucristo, y con solo oír el nombre de Jesús, las personas se entran como en shock. Cuando alguien con autoridad dice en el nombre de Jesucristo, entran en shock y dejan de hacer lo que están haciendo. Y esto que solo se nombra cuando damos la instrucción es otra cosa. De manera que nosotros podemos fortalecernos en el Señor, tener fuerzas en Él, no en nosotros, en Él. No es porque me sé muchos versículos bíblicos, es que yo voy a poder vencer. No, es en el Señor. Es porque yo estoy orando bastante. Puedes pasar todo el día orando, pero si no te refugias en el Señor, vas a perder. Tenemos que entender de que es el Señor quien es nuestro escudo y fortaleza. El Señor es nuestro poderoso gigante. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor es nuestro castillo fuerte. A Él correrá el justo y será librado. Nosotros podemos entender quién es Jesús y nosotros refugiarnos en Él para que estemos bajo las alas del Altísimo. Entonces, una vez más tenemos aquí en Efesios 10 que nos está diciendo fortaleceos en el Señor. Allí la Biblia dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino hemos recibido un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y ese poder, esa gracia de Dios, es la que debe de manifestarse en nuestras vidas, para ver las victorias del Señor, para ver todo lo que el Señor pueda y es capaz de hacer a través de nuestras vidas. En Efesios 6:11, que es el siguiente versículo, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí viene un paquete completo, vamos a hablar de esto un poquitito más adelante, pero dice toda la armadura de Dios. No es mi armadura, es la armadura de Él, la que Él nos ha dado para poder nosotros estar firmes contra
las acechanzas del diablo. Entonces, se nos ha dado todas las cosas que se requieren para tener y ser más que victoriosos. Pero vamos a ver algo, otro pasaje en 4:7 de Santiago. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí la clave es someternos al Señor. No someternos a alguna metodología. No, mira, yo tengo una oración que con esta oración es una oración espanta demonios, espanta espíritus. Una oración así no tiene poder. Mira, yo tengo aquí una cadena que con esta cadena yo le doy un beso y digo tal cosa y ya se me van los demonios. No, ese tipo de cosas no tienen autoridad sobre el enemigo. Podemos nosotros tener fetiches en la casa, poner ajos detrás de la casa, podríamos nosotros tener herraduras, tener todo ese tipo de fetiches que solo son un juego para Satanás. Satanás no puede ser expulsado por él mismo, porque no podía prevalecer. Así que no podemos nosotros echar mano de oracioncitas, de agua bendita, de un santito, no podemos echar mano de este tipo de cosas que no tienen poder para vencer al enemigo. Nosotros no estamos aquí. La vez pasada me decía una persona que si uno va a pasar por lugares donde es peligroso y que espantan, asustan, dice, pásale, nada más que ponte la ropa interior al revés y ya no te va a pasar nada. O sea, es como una protección que te va a pasar. Pero no, tampoco podemos confiar en eso. Nosotros como cristianos tenemos un poder tan grande que no necesitamos prestarle al enemigo ninguna de sus herramientas infructuosas que no sirven para nada. Es el Señor que nos va a dar a nosotros la victoria. No otra cosa, no vamos a resistir al diablo con otras cosas. No le vamos a hacerle la cruz así, una cruz, o traer una cruz y ponérsela así, y de esa manera él se va, o tirarle el agua bendita. No, todas esas cosas no sirven. Eso es puro cine, pura religiosidad, pero no es poder de Dios. Resistir al diablo es con la palabra de Dios, con la obediencia. Se le va a resistir con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y finalmente, cuando Él vea que por más que nos toque, nos empuje y no nos hace caer porque estamos firmes, va a decir, no, ni le hago nada, mejor, más que pierdo el tiempo, mejor voy a empujar a otro que no esté firme en el Señor, que yo sé que aquel cae más rápido y voy a ser más efectivo en mi tiempo. Así que se va, huirá de nosotros, porque ya sabe que nosotros nos agarramos bien del Señor y estamos bien cimentados. Por más que se ofrezca, no va a poder vencernos. Al Señor Jesucristo le ofreció varias cosas, no solo el pan, sino le ofreció llegar como el gran Mesías, llegando al templo o teniendo todos los reinos del cielo, de la tierra, pero Jesucristo no cedió. No se dio para nada. Puede ser que el enemigo nos venga tentando y ofreciéndonos cosas, pero nosotros nos vamos a someter al Señor, agarrados del Señor, hasta que Él se dé cuenta que no nos vamos a soltar, y entonces va a decir, bueno, mejor me voy. Y Él tendrá que hacer el espacio y dejarnos tranquilos y dejarnos libres. Veamos, vamos a ver un caso. Este caso es interesante. Vamos a ver en la práctica cómo el apóstol Pablo ejerció su autoridad. Cómo es que él puso en práctica los consejos que en otros pasajes se encuentran y lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó acerca de nuestra autoridad hacia las autoridades malignas, estas huestes espirituales de maldad. El apóstol Pablo él andaba predicando por todos lados, pero llegó a una ciudad que realmente fue una ciudad muy interesante porque él, en su segundo viaje misionero,
él quería ir a predicar a Éfeso, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces dijo, bueno, no voy a Éfeso, me voy al otro lado, entonces a los de Galacia, y el Espíritu Santo le dijo, no. Bueno, entonces si no quiere a la derecha ni a la izquierda, me voy recto. Y el Espíritu Santo no le dijo nada, se fue recto hasta que se encuentra con el varón macedonio que le dijo, ayúdanos, pásale. Y él va a predicar la palabra de Dios allá a Europa, y el Señor le tenía ya preparado todo. Pero él quiso ir a Éfeso antes y el Señor no se lo permitió. No era el momento. Qué importante es esto. El momento del Señor. No es tu momento, no es el momento de otro, es el momento del Señor. ¿Cuándo es el tiempo correcto para ir a esos lugares difíciles para poder hacer la obra de Dios, para predicar el evangelio? No vamos a ir de solamente, pues yo tengo el poder de Cristo y vámonos. No, tienes el poder de Cristo, sí, pero deja que Cristo lo administre, no tú. Necesitamos depender del Señor, orar, clamar ese Señor, cuando que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé la paz y la tranquilidad de decir, sí, yo voy a ir a este lugar. Pero el Espíritu no se lo permitió. En su tercer viaje misionero, ahora sí, ya el Señor lo guía y él llega allí en capítulo 19, él llega a Éfeso. Y Dios le tenía preparada una obra, pero increíble ahí en Éfeso. Una cosa maravillosa. Pero el asunto es que, como decía Pablo, muchas son las puertas que se me han abierto, pero muchos son los enemigos. Grandes puertas, muchos enemigos. Y eso es lo que sucede a veces. Dios nos abre las puertas, pero no es fácil. Al pueblo de Israel le dijo, bueno, ahí están las tierras, agárrenlas. Sí, pero estaban pobladas y habían gigantes y eran hombres de guerra. Y dice, no, pues no está tan fácil. Sí, así es. El Señor nos dice, conquisten, pero hay que agarrar la armadura, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que depender del Señor. Éfeso era una ciudad que estaba ya lista para predicar el evangelio. Sin embargo, Éfeso, ahí en el capítulo 19, vamos a leer del 12 al 27, Hechos 19, del 12 al 27, y vamos a anotar, ustedes, mientras se va la lectura, ustedes pongan atención en la actividad demoníaca que había en aquel lugar. Éfeso estaba llena, estaba gobernada, estaba prácticamente saturada de demonios. Y es allí donde Dios le dijo a Pablo, ven y predica la palabra. No era fácil. Entonces vamos a leer, y si alguien es tan amable que nos pueda leer Hechos 19 del 12 al 27, por favor. Alguno de ustedes que nos haga el favor de hacer esta lectura. Voy yo. Aquí vamos. Hechos 19. Hermano Edwin nos la va a leer, nada más que no escuchamos acá, hermano. ¿No me escuchan? Okay. Ok, ya, sí, está bien. Sí, ok. Sí. Hechos 19 del 12 al 27. Sí. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Paulo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Paulo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuentas de sus hechos.
Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Tito y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no tan pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata de templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Paulo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ok, muchas gracias. Ahí podemos ver el inicio del ministerio de Pablo allí en Éfeso. Ahí, en este pasaje podemos ver y resaltar algunos detalles, algunas cosas de actividades demoníacas que habían o la influencia del enemigo en esta ciudad. Primeramente, y en el versículo 12 nos habla de personas endemoniadas. Habían personas sanadas. Dice la palabra que Dios entró a Éfeso con gran poder. Eso me llama la atención de este pasaje. Allí no leímos este texto, pero allí en el versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Allí en el versículo 11. Entonces, Dios tuvo que entrar con poder en esta ciudad. O sea, Dios sabía de que allí era una fortaleza de Satanás y que ese lugar estaba prácticamente dominado. Pero Dios se manifestó de tal manera en la vida de Pablo que hizo que el poder de Dios se manifestara, y dice que hizo milagros extraordinarios. ¿Qué tipo de milagros habrá hecho, verdad? Por mano de Pablo. Y dice que de tal manera que se llevaban a los enfermos, a los niños, los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, ya ni la misma presencia de las personas, sino con solo llevar una pertenencia, ya el poder de Dios se manifestaba de tal manera que era evidente que el poder que llevaban aquellas personas era mucho más grande que el poder que por años, miles de años, habían estado en esa ciudad de Éfeso. Y ya saben ustedes que las batallas espirituales, así como tuvo el arcángel Miguel con Satanás en el segundo cielo, las batallas son no con armas ni estas cosas, sino son con la autoridad de la palabra de Dios. Y los resultados de esas batallas son espacios. Ceder, quitar a la persona el espacio, el control para poder entrar. Y esa es la tarea que le tocaba hacer al apóstol Pablo. Pablo iba a robarle terreno a Satanás. Y la única manera de hacerlo era por el poder de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda, camina. En el nombre de Jesús, mira. En el nombre de Jesús, habla. En el nombre de Jesús, reprendía las enfermedades. Y el Señor le daba el respaldo tremendo que necesitaban el equipo que estaba trabajando juntamente con Pablo. Y la gente comenzó a ver, comenzaron a darse cuenta qué tipo de poder es el que les acompañaba a estas personas que habían llegado a predicar el evangelio. Entonces,
no solamente hacían milagros, sino ejercían su poder sobre los demonios, y los demonios se iban, espantados salían, y las personas eran liberadas. Todo aquel tipo de trabajo de poder extraordinario impactó la sociedad de Éfeso. De tal manera que ellos dijeron, no, pues estos traen un poder que jamás lo habíamos visto aquí. Y nosotros no podemos seguir dependiendo del poder antiguo, sino tenemos que acogernos a este nuevo poder. Y muchas personas comenzaron a creer en el evangelio que ellos estaban predicando. Ahora, autoridad sobre los espíritus malos. Eso lo podemos ver en el versículo 12. Veamos qué otra cosa se puede ver en el siguiente versículo, 13. Dice que la abundancia de espíritus malos, o sea, de demonios, y la abundancia de personas poseídas en aquella ciudad era tan grande que justificaba un negocio de exorcistas ambulantes. Así, entonces, habían personas que se dedicaban a eso y de eso vivían. Tantos demonios eran que se justificaba un negocio para poder dedicarse. Y todo aquello era una farsa. Lo sacaban de acá y se metían por allá. Y no era una autoridad total. De hecho, ahí estaban estos exorcistas ambulantes. ¿Qué fue lo que le pasó a los hijos estos de Seba? ¿Alguien sabe qué fue lo que les pasó? ¿Se acuerdan? ¿Alguien nos quiere explicar qué fue lo que pasó con estos exorcistas ambulantes que no tenían a Cristo? Pues perdieron la batalla y salieron desnudos y corriendo, ¿no? Heridos. Ajá, exacto. ¿Y cuál fue el testimonio de qué fue lo que dijeron los demonios? Pues que al Señor Jesucristo lo conocían y también a Pablo, pero que ellos quienes eran, que como no los conocían, tómale. Así es, excelente. Y eso es lo que pasa cuando las personas que no tienen a Cristo quieren ejercer el poder de Cristo. No es posible. Y los demonios lo reconocen, ¿no? Pues ya sabemos quién es Cristo y quién es Pablo, dice. Pero ustedes, ¿qué ondas? ¿Quiénes son ustedes? Y les demostraron a ver quiénes tenían más poder y aquellos tuvieron que salir corriendo. Pero me impresiona a mí una ciudad con tantos demonios. Ahora, hay lugares donde hay muchos demonios. He podido entrar, por ejemplo, fuimos en una ocasión, un grupo de hermanos a Guatemala, a un lugar que se llama, ¿cómo es que se llama este lugar? Está en las montañas, muy frío, por cierto. Le dicen, ¿cómo dices? Chela. Ajá, Chela le dice, pero no, aquí en México Chela es otra cosa. Pero ahí le dicen Chela. Y Chela, el nombre largo es Quetzaltenango, pero el nombre corto es Chela. Y fuimos al centro de la ciudad y ahí había una iglesia, como en todos los otros lugares, donde el centro es una iglesia la que está ahí. Y entonces a mí me sorprendió porque en el patio principal de la iglesia habían chamanes, habían brujos, era un mercado de brujos. Y las personas llegaban a pagarles para que le hicieran una brujería y que les hicieran un trabajo. Aquello todo era brujería. Íbamos al cementerio, estaba lleno de brujos, tirando licor con la boca y salía fuego así, haciendo un montón de cosas. En las mañanas nos levantábamos y había muchas, como es en pura montaña, de cada piquito de montaña salía humo. Y preguntamos ahí, oye, pero ¿por qué está saliendo humo de cada pico? Dice, es que son los lugares altos donde están los altares que los brujos ponen para hacer sacrificios. Toda aquella zona era una zona atestada de demonios, todo aquello. Tuvimos la oportunidad de entrar a la iglesia también y adentro estaba peor que afuera. No habían bancas, ni sillas, ni nada donde sentarse, sino que allí vendían el metro cuadrado, lo alquilaban y ponían unas láminas
y sobre esas láminas ponían las velas de los brujos para hacer conjuros. Todo allá dentro de la iglesia era así, era pura brujería. Y había un lugar que se llama la cofradía. La cofradía era como el instituto bíblico, pues vamos a decir así, como el instituto bíblico, pero el de Harry Potter, algo exactamente, es el instituto bíblico de Harry Potter, donde, ¿cómo es que se llama? Howard, ajá, Howard guatemalteco, era ese. Entonces ahí adentro estaba tantos brujos y todo, y había una cofradía donde estudiaban para brujos. Y iban brujo nivel 1, brujo nivel 2, brujo nivel 3. Cuando llegaba a su nivel máximo, graduaban ellos y llegaban a esa iglesia, y en esa iglesia, en la parte de atrás, había una cruz grande de madera, enorme, enorme. Y parte de la graduación era llegar a ese lugar y darle una mordida a la cruz. Todos tenían que pasar en fila, darle una mordida a la cruz y ya luego salían. Y es interesante verle la base de la cruz, toda mordida esa base. Algunos de tanta mordida que le daban que le arrancaban los pedazos de madera a la cruz. Y toda aquella ciudad estaba atestada de brujos. La brujería, el comprar fetiches, el comprar ídolos, era lo que había ahí. Era todo lo que había. Entonces, llegar a una ciudad donde está llena de demonios no es nada agradable. Se siente el negativismo, se siente toda la situación difícil y no es fácil. Yo me imagino a Pablo trabajando en Éfeso, a lo mejor predicando el evangelio. Allí estaba el templo de Diana, ahí estaban los templecillos, ahí estaban todo lo que es la idolatría y el comentario de la gente, demonios, enfermos por todos lados. Yo me imagino como este lugar ahí en Chela, en Guatemala. Tanta idolatría, desde la mañanita hasta la noche, todo atestado de pura idolatría. Entonces, qué difícil es querer sacar una Biblia y predicar en medio de los brujos, en medio de tanta gente que obviamente se nos va a oponer, se va a oponer. Pero el caso de Pablo, el gran poder que había, prácticamente donde iba Pablo, los demonios se alejaban y él iba haciendo espacio. Y a medida que los demonios se alejaban, dejaban libre a las personas y podían creer en Cristo. De tal manera que comenzaron a confiar en el Señor y a buscar el evangelio, a tomar decisiones, a convertirse. Y aquello fue una cosa increíble. Cuánta gente se estaba convirtiendo en Éfeso. Entonces vamos a ver la brujería. También ahí en el versículo 19 dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Se imaginen lo que para un brujo es quemar su libro de magia? O sea, ahí están los conjuros, ahí están las oraciones que tiene que decir, que a qué horas tiene que hacer, cómo tiene que hacer el nudo, qué tipo de cosas tiene que llevar el paquete, etcétera. Entonces, vender o quemar aquel libro significaba abandonar la profesión. Era una forma de decir, ya no más esto, ya se acabó, se terminó. Y entonces dice que no eran pocos, eran muchos, de tal manera que me imagino una gran fogata la que se armó, porque todos llevaron sus libritos de magia, entre los más baratos hasta los más caros. Todo el negocio de libros, negocio de estatuillas, negocio de oraciones, negocio de personas. Le vamos a orar a su casa, desde aquí oramos, etcétera. Imagínense cuando cuando el enemigo tiene control económico sobre una ciudad.
cuando tiene control de todo. A mí, estuve hablando con un misionero en República Dominicana y me decía, allá si tú quieres comprar un terreno en República Dominicana, tienes que contratar, en primer lugar, a un abogado para que te haga el escrito y que te haga todo y que haga el registro, en el registro civil, la propiedad y todo eso, todo lo que es legal. Pero después tienes que contratar a un brujo, porque todos los terrenos tienen demonios y están influenciados. Y decía él, el brujo lo que te hace es hacerle una limpia al terreno. Te lo deja ya limpito y como dice ya en el registro civil, ya aquí este terreno está limpio, protegido, ya hay demonios que lo están cuidando, digamos en otras palabras. Pero qué tremendo, ¿cómo es posible que el mismo enemigo esté metido hasta en oficinas ya formales, de lo que hacen contrato y llego tal día y hacen sus trabajos y todo? Entonces, es así cuando una ciudad está bajo el control. A veces creemos que cuando Satanás tiene control de una ciudad, ahí solo son borrachos, ahí son ladrones, no, hay personas que se mueven a nivel muy intelectual y empresarios, profesionales, que están básicamente controlados por todas este tipo de creencias en el ocultismo, la brujería. Tantos brujos. Imagínense el impacto social al saber que los brujos se están convirtiendo. Eso es algo impresionante. No uno, dos, tres, cuatro, 100, 200 brujos, muchos. Y yo me imagino que el enemigo debe haber estado enojadísimo porque le estaba Pablo ganando terreno con el equipo que llevaba, le estaba ganando terreno, estaba perdiendo, mucha gente convirtiéndose al Señor, aquellos quemaron los libros, etcétera. Así que las personas que lo buscaban para hacer brujería, ya ellos en vez de ofrecerles un conjuro, lo que hacían es los evangelizaban y compartían de Cristo, porque ellos se volvieron prácticamente personas creyentes que compartían el evangelio. Vamos a ver la idolatría. Ese es otro tema que se nota allí, el alboroto con respecto a Diana de los Efesios. Los de Éfeso, ellos habían recibido una estatua del cielo, supuestamente, ¿verdad? Una estatua del cielo que les había llegado a ellos. Y que esa estatua, supuestamente Dios la había mandado y llegó esa estatua. Y que entonces ellos nada más la recogieron y comenzaron a adorarla. En un pasaje que aparece por acá, vamos a ver si donde está el alboroto en Éfeso. Vamos a buscar esta cita. Ahí en el versículo 35. En el versículo 35 dice que esta imagen de Diana o Artemisa, Diana para los romanos y Artemisa para los griegos. Versículo 35 dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de dónde dice? De Júpiter, exacto. Entonces muchos piensan que esa imagen cayó del cielo, un meteorito, no sabemos qué tipo de explicación es, pero dice, la Biblia dice que ellos dijeron ahí que eso, ¿quién no sabe que eso cayó del cielo? Y que, ¿cómo sabían que de Júpiter? Eso sí, no lo sé, pero que cayó del cielo, sí cayó del cielo. Entonces, esa imagen la adoraban y para ellos era Diana. Y eso era tan popular que se sostenían, era un negocio enorme de los artífices de estos templecitos de Diana y de la figura de la misma Diana. Entonces, la idolatría estaba a la orden del día por todos lados. Ahora, entonces, ¿cómo iba a ser Pablo
no solo para entrar, porque vean que Dios le proveyó de gran poder a Pablo para establecer el evangelio en Éfeso y apartar al enemigo. Dice, apártate porque viene el Señor Jesucristo, y él dijo, vámonos de aquí, y establecieron la iglesia. Ahora, el problema era no solamente entrar a Éfeso, sino mantenerse en Éfeso, porque el enemigo iba a decir, bueno, me quitaron el espacio, pero ahorita viene la revancha y vamos a entrarle nosotros. Los Efesios, el libro de Efesios, en realidad, todo el libro no está hablando de un error de los Efesios. Casi algunos, los libros de la Biblia son escritos para corregir un problema. En este caso, el libro de Efesios no está corrigiendo un problema. Les está advirtiendo a los miembros de la iglesia de Éfeso cómo deben de hacer para vencer las huestes espirituales de maldad de esa ciudad y que el evangelio siga creciendo y expandiéndose en una ciudad que prácticamente le pertenecía a Satanás. Y Éfeso llegó a ser una de las iglesias más grandes, más fuertes que ustedes se puedan imaginar. Acuérdense que la iglesia profesional, y vean cómo dicen algunos, si Satanás no lo puede detener, lo va a acelerar. Y eso fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso ganó tanto terreno, evangelizaron a tantas personas, creció tanto la iglesia que cuando el Señor Jesucristo le dice a Juan que escriba a la iglesia de Éfeso, le dice, yo conozco tu arduo trabajo, has trabajado mucho, has crecido, has evangelizado y dice tantas maravillas de la iglesia de Éfeso, pero dice, temo que has perdido tu primer amor. O sea, hay iglesias que están cambiando el primer amor por el profesionalismo. Y el secularismo se está metiendo en las iglesias en vez de que las iglesias estén impactando este mundo, el mundo las está impactando a ellas. Hay tantas mega iglesias que ya no ven la vida espiritual de los miembros, sino el gran crecimiento que tienen. Ya no ven el amor con que los hermanos ofrendan, sino las cantidades de dinero que vienen. Todo se desvirtúa cuando se sobredimensiona en grandes cantidades. Por ejemplo, el pastor dice, miren, todos los que de la iglesia van a usar corbata. Y la corbata la vamos a vender aquí porque lleva el logo de la iglesia. ¿De qué estamos hablando? De un gran negocio, porque vender 60,000 corbatas en un fin de semana no es fácil. Pero imagínense cuánto dinero viene por una corbatita. Dice, vamos a vender los himnarios, pero no vamos a usar himnarios aquí de las librerías, sino vamos a usar himnarios que nosotros hemos hecho aquí. 60,000, venta de 60,000 himnarios. No, esto es una maquinaria económica increíble, increíble, sin tomar en cuenta los diezmos, las ofrendas y todo lo que va entrando. Es peligroso cuando las iglesias llegan a convertirse en una maquinaria empresarial y pierden la espiritualidad. Y el enemigo es a veces tan listo que dice, si no lo puedo detener, pues lo voy a acelerar, que se vaya hasta adelante. La cosa es que no dependa del Señor. Y ahí tenemos el reto grande de la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver algunos consejos que dio, pero me parece que Rosita tiene una pregunta. No, disculpe, se me activó. Ah, ok, está bien. Muchas gracias. ¿O Rosita de Costa Rica o Rosita de México? ¿La doctora Rosita? Yo, No. mira. Ah, sí. Yo, mira. Ok, está bien. ¿Tienes una pregunta? Pastor. Sí, dime. Ay, creo que... No, quería hacer un comentario, pero si gusta para no entorpecer la clase, pues me espero y al final lo hago. No, dale, ahorita estamos con el tiempo ya. Adelante, Rosita.
Bueno, pues es acerca de lo que platicábamos de la autoridad del creyente sobre el poder de Satanás. Y yo estaba pensando que aún el más pequeño de nosotros, porque a mí me pasó, yo estaba recién convertida al Señor y apenas, creo que llevaba como 3 clases en mi iglesia de aprender acerca de la palabra del Señor. Y aquí en México hay un mercado que se llama Mercado de Sonora, donde pues hay varias secciones. Una de ellas está dedicada totalmente a la brujería, la hechicería, magia negra, todas esas circunstancias. Uh-huh. Y se encuentra bien al fondo del mercado. Entonces, hay otra parte donde venden alimento para aves, artesanías así. Y mi esposo y yo me acuerdo que necesitábamos alimento para aves. Entonces, como llegamos tarde, no pudimos entrar por el lado de las artesanías, tuvimos que entrar por atrás. Y como era tarde, pues había una gran cantidad de gente dedicada a la hechicería y a eso. Feo, feo. Fue súper feo. Entonces yo iba caminando y veía las cosas que vendían y yo no entendí por qué me sentía tan mal, porque yo sentía así como, híjole, yo ya me quiero salir, pero de volada de aquí. Y veía una cosa y otra, y no, yo dije, no, esto, o sea, ver esto a mí me está poniendo medio mal. Entonces bajé mis ojos y nada más iba viendo que no hubiera patitas, porque estaba muy lleno. Y bueno, voy a ver que no haya patitas para no pisar a nadie, pasar libremente. Y yo iba, pero así, de voladita. Y mi esposo venía pues con las cosas algunas que ya habíamos comprado. Y pues en eso, como iba yo así, yo sentí como quien se pega, pero con un globo grande así de ¡pum! Y levanto mi mirada y veo una señora con una santa cara, pero una cara así, miradas que matan, ¿eh? O sea, una miradota tan horrenda. Y se me queda viendo así y me dice, pásate. Pero así toda de negro, su pelo negro, fea, una cosa fea, ¿eh? Y yo, porque me dijo bien feo, pásate. Y yo, pásate tú. Dije, pues ahora, no, pásate tú. Y como el espacio era muy reducido, dije, ay, bueno, ya, mano, pues me paso yo. Pero yo noté que cuando me pasé, se hizo todo así, como de, haz de cuenta, tipo como si yo le quemara a ella, porque así se retorció y yo. Wow. Dije, me bañé. O si es la peste, ¿no? O sea, de verdad se arrugó tanto y yo dije, ¿por qué me hizo bien feo? Y mi esposo me dijo, oye, ¿viste esa señora qué feo te hizo? Y yo, pues sí, pero no sé. Ya me seguí caminando y pues ya. Pues seguimos a lo que íbamos y vamos. Entonces, días después estaba mirando la tele y veo que sale la señora. Y esa señora que yo vi era, pues, como que los hechiceros tienen un jefe, una sacerdotisa satánica, hechicera, no sé qué, se dan unos nombres, unos calificativos. Y yo vi que esa señora era yo. Y entonces yo dije, debe ser que como que yo dije, el Espíritu de Dios que mora en mí, no, o sea, como que la repelió y ella también, lo que yo sentí, ella lo sintió, pero yo no sabía por qué. Y ella sí, se hacía así bien feo. Entonces, como aunque uno no sepa mucho de la Biblia o no sepa muchos versículos, el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros tiene todo el poder completito.
Sí, sí, los demonios así es. en presencia de ese poder se sienten feíto. Sí, sí, sí. Ese era el comentario que quería hacer, incluso en ese No, programa, porque fue un programa que estaban ahí y yo me quedé mirándola muy bien y ella estaba diciendo que cuando ellos querían hacer algún hechizo en alguna ceremonia, en algún panteón, preguntaban si no había algún cristiano sepultado por ahí, porque si estaba un cristiano sepultado por ahí, no podía, no progresaba el hechizo. Bien interesante. Bueno, Sí, esa, ¿verdad? Cómo respetan el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, gracias Rosy que nos comentas este testimonio. Yo creo que muchos quizás han pasado situaciones parecidas, ¿no? De cómo el poder de Dios se manifiesta en nosotros, aun cuando nosotros no lo ejercemos, pero la presencia de Dios, sí ellos la perciben, la sienten. Qué bien, entonces vamos a avanzar con los consejos que Pablo le da, cuatro consejos que Pablo les dio a los hermanos de Éfeso para mantenerse firmes, para tener victoria como miembros de la iglesia de Éfeso. Primero de ellos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto lo vimos en Efesios 6:10, la importancia de estar conectados con el Señor. La fuerza de aquí hay dos cosas importantes, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, la comunión con Dios es la que redunda o resulta en el poder de su fuerza. No podemos solamente accesar a su fuerza sin estar en comunión con Él. Es necesario fortalecernos primero en el Señor y luego en el poder de su fuerza. Segundo consejo que les dio Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, ya Pablo sabía que los hermanos iban a ser atacados, iban a haber acechanzas, pero por eso a ellos les dice claramente, ustedes deben de vestir toda la armadura de Dios. Y esa armadura, estamos hablando de ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, un cinto, el cinto de la verdad, aferrados a la palabra, vestidos con la coraza de justicia. Es importantísimo, esa coraza para como convicciones que nosotros tenemos de la misma palabra de Dios. También los que nosotros usemos ese calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que nosotros, donde nuestros caminos se tracen o donde el Señor nos lleve, que el evangelio esté presente, que nosotros podamos hablar de que somos transmisores del evangelio, somos transportadores de un mensaje de salvación que puede transformar la vida de muchas personas. Entonces, luego el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto implica no creer todo lo que la gente dice o las amenazas que ellos hacen, sino que nosotros podemos orar y revertir por medio de la fe las cosas que hacen. Recuerdo de un hermano que tenía una venta de ropa en el centro de la ciudad y otro vecino que vendía ropa tenía contacto con espíritus y todo eso. Y le llegó a gritar a su puesto. Le dijo que el puesto de él iba a fracasar y iba a terminar en la calle porque todo iba a quebrar el negocio. Y entonces el hermano, cuando escuchó la maldición que le estaba gritando el brujo, le dijo, en el nombre de Jesucristo, que te ocurra 2 veces más a ti lo que tú has pensado de mí y que el Señor me dé la protección.
Dice que el siguiente mes estaba cerrado el negocio del otro porque quebró, súper rápido quebró. Y él siguió vendiendo y Dios lo bendijo grandemente. Quiere decir que nosotros nos van a tirar dardos, pero nosotros con el escudo de la fe no solo nos vamos a proteger, sino nos protegemos y atacamos también, porque no podemos dejarnos que el enemigo nos haga pedazos. Hay cosas en nuestra vida que a lo mejor no están funcionando, no están saliendo bien, y es porque pues, el enemigo puede andar por ahí. Y es necesario aferrarnos a la palabra para que el enemigo no nos dañe, sino que todos los dardos del fuego del maligno caigan en ese escudo de protección. Otro es tomar el yelmo de la salvación. Esto me llamó mucho la atención a mí porque todas las personas que creen que su salvación está en juego, está en duda, eso es una ventaja para el enemigo. Yo sé que hay personas que enseñan que la salvación se pierde, pero ellas mismas me han dicho, es que el propósito de decir así es para que la gente viva más en santidad y que esté segura de su salvación. Pero entonces ya no es por gracia, sino por obras. Lo que necesitamos nosotros es estar 100% seguros que nuestra salvación está garantizada. Y se puede garantizar primero, no en nuestras obras, sino en el carácter de Dios. Porque Dios lo que te va a dar no te lo va a quitar. Dios no te va a decir eres salvo y después no, mejor ya no. El carácter de Dios es irrevocable. El carácter de Dios, cuando Él dice que te da algo, te ofrece algo, es porque Él ya sabe que no va a haber, dice la Biblia que él no tiene sombra de variación. No es como los hombres que cambian, que se arrepienten. No, Dios no es así. Su carácter es eterno, su carácter es infalible, su carácter no cambia, Él es perfecto. Y si Él dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, es porque así es. No puede decir que después es que sí tenía la vida, pero ahorita ya no. No, la salvación depende del carácter de Dios. La salvación depende de la obra de Jesucristo en la cruz y no de algo que nosotros podamos hacer. Si Jesucristo hizo una obra en la cruz y la hizo perfecta, entonces todos aquellos que creen en Él no pueden perder la salvación, porque la obra que hizo, Él mismo dijo, Jesucristo dijo que Él recibía a todos los que el Padre le traía y que no iba a perder ninguno de los que el Padre le había dado. Es más, que los iba a resucitar en el día postrero. De tal manera que no hay duda. Pero hay pastores, hay líderes, hay organizaciones que están intimidando a las personas. Si no haces esto, te va a pasar esto. Y si no haces esto, entonces ocurre esto. Y están desarrollando un evangelio, el evangelio del temor y no el evangelio del amor. Y las personas, cuando se les condiciona, la salvación no está condicionada. La salvación la recibiste en Cristo y la tienes de una sola vez. Él es nuestro Padre y cuando Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y si tú tienes hijos, no le vas a decir a tu hijo, tú eres mi hijo, y mañana le vas a decir, no, ¿sabes qué? Ya no eres mi hijo. Y la otra semana, hoy sí eres mi hijo, pero el hijo se portó mal, entonces ya no eres mi hijo. Y depende de lo que el hijo haga, así va a ser su hijo o no va a ser su hijo. El ser un hijo ya no depende de lo que haga la persona. Tu hijo puede hacer lo que quiera y siempre va a ser tu hijo. Tú puedes hacer, en este caso, puede ser que tú estés pasando por un momento de debilidad, pero no quiere decir que ya perdiste la salvación, porque sigue siendo un hijo, pero un hijo que anda mal y Dios lo va a traer como el hijo pródigo. Dios lo va a traer y lo va a fortalecer. Así que no podemos nosotros como líderes condicionar la salvación por medio de la santidad,
sino vamos a ser santos por agradecimiento de que Dios nos ha dado la salvación. Eso sí podemos hacer. Así que ahí tenemos ese elemento importantísimo de la salvación. Satanás quiere que tú dudes de tu salvación, pero el Señor dice que ese es el yelmo, es la cabeza, es el casco de la salvación. Si tú te lo quitas, el enemigo te puede dañar. Luego dice que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué interesante es esto. Usar la palabra de Dios para atacar, para defender, para vivir en santidad. La palabra del Espíritu, la espada del Espíritu está ahí disponible para que nosotros podamos ejercerla. El Señor Jesucristo, cuando Satanás lo tentó, él sacaba la palabra de Dios, sacaba la espada del Espíritu y con 3 sablazos hizo que el enemigo se fuera y lo dejó, se fue. Y dice que vinieron ángeles y le servían. De tal manera que esta armadura que Dios nos ha dado es suficiente para que nosotros seamos más que victoriosos. Tercer consejo que Pablo les da es que estén orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No solo se trata de conocer y enseñar y hablar de la Biblia, es necesario estar en comunión con el Espíritu, platicar con Él. La oración tiene que ser en el Espíritu. Y dice, velando en ello con toda perseverancia, o sea, esfuérzate por orar, esfuérzate por mantenerte en comunión, en comunicación con nuestro Señor. Platica, habla, exprésate con el Señor, cítalo para tener una reunión con Él y exprésale lo que hay ahí en tu corazón. Así que dice que debemos de estar con reverencia y súplica por todos los santos. Hermanos, Dios quiere que estemos intercediendo los unos por los otros, cuidándonos las espaldas, protegiéndonos, orando por salud, orando por bendición, orando por surgir de un problema, etcétera. La oración es clave. Ojo, no es parte de la armadura, sino Pablo les da este consejo adelante. Hasta el 17 termina la armadura, pero luego dice, la oración es lo que va a permitir la efectividad de que funcione bien toda la armadura que acaban de recibir, que estamos hablando. Entonces la armadura te la pones, pero de nada sirve tener la armadura y no estás dependiendo del Señor. Necesitas fortalecerte en el Señor. Esas fuerzas van a venir de parte de Dios por medio de la oración. Y en último lugar, dice, vivir tu vida desde los lugares celestiales. Esto se los enseña Pablo en Efesios 1:3, del 20 al 21, el 2, del 6 al 7. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Allí, si nosotros somos celestiales, entonces no somos terrenales. Si estamos en la tierra es porque somos embajadores, pero no porque nosotros somos de la tierra. Somos de la tierra. Así que si nosotros estamos arriba, el enemigo es el príncipe de este mundo, nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo. Así que como cristianos, nos está diciendo Pablo, ustedes no deben de vivir como gallinas, debemos de vivir como águilas, remontándonos los aires y teniendo autoridad sobre las huestes espirituales de maldad, y no como gallinas debajo, siendo influenciados por todos estos espíritus que no van a permitir que nosotros tengamos victoria sobre nuestro pecado, victoria sobre nuestras debilidades, victoria sobre todas aquellas áreas de nuestra naturaleza pecaminosa que no se han extinguido, no se han llevado a la muerte. Él quiere que hagamos morir estas cosas por medio del poder del Señor. Así que con estos consejos, dijo Pablo, con estos van a vencer y van a salir adelante. Y ustedes le van a ganar terreno a Satanás. Y lo lograron.
Lo lograron todos los hermanos de Éfeso, vivían estas cosas y testigo de esto fue el tremendo poder que llegó a tener la iglesia. Fíjense que al principio del cristianismo fue la iglesia en Jerusalén, la iglesia más importante, pero después fue la iglesia de Antioquía, la iglesia que Dios usó. Ya la de Jerusalén, pues ahí estaba nada más como un anexo, pero la de Antioquía la usó Dios y de ahí salió Pablo para predicar el evangelio por todo el mundo de aquel entonces. Sin embargo, la iglesia de Antioquía después ya no se menciona y la iglesia que llegó a ser usada por Dios fue la iglesia de Éfeso. Y literalmente sacaron corrido a Satanás de ese lugar y él se estableció. Ahora, lo que algo es muy cierto es que donde un día hubieron avivamientos y grandes manifestaciones del Señor, con el tiempo Satanás llega a tomar control de aquellos lugares. Por ejemplo, Jerusalén fue testigo de grandes poderes de Dios y pasó por mucho tiempo, inclusive hasta manos de los árabes. Y ahora una combinación de poder, aún con el pueblo de Israel, no tienen todavía al Señor en sus corazones. Y los avivamientos que se dieron en Europa a través de la Reforma y cómo se predicaba el evangelio en aquellos lugares, ahora son lugares áridos hablando del poder de Dios, del Espíritu Santo. Pocas iglesias, y las pocas iglesias no son fuertes las iglesias. Europa es una zona fría espiritualmente hablando. Y luego viene el evangelio para América. En Estados Unidos hubo tiempo en que de ahí salían todos los misioneros y fuertes las iglesias, pero ahora dicen que semana a semana se están cerrando las iglesias en Estados Unidos. La frialdad está llegando y donde hubo fuego, ahora prácticamente las heladas están llegando y las iglesias están quedando vacías. Dicen que, no me acuerdo bien la estadística, pero parece que están saliendo como 3,000 nuevas iglesias por año en Estados Unidos, 3,000 nuevas iglesias, pero se cierran 5,000 iglesias. O sea, hagan ustedes la resta, estamos perdiendo terreno. Pero ahora, digámoslo así, el poder está en Latinoamérica. Latinoamérica está creciendo, hay un poder tremendo, le estamos ganando el espacio al enemigo en Latinoamérica. La pregunta es, ¿hasta cuánto tiempo va a durar esto? ¿Hasta dónde vamos a permitir que el enemigo nos gane la batalla? Ahorita estamos empujando, las iglesias crecen, en muchos lugares hay avivamientos, en las iglesias creciendo muchísimo, el poder del Señor manifestándose, pero ¿por cuánto tiempo más? Como que el evangelio ya dio la vuelta. Y dice la Biblia, el evangelio tendrá que ser predicado en todo el mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Parece que el evangelio ya fue predicado en todo el mundo. Ahora solamente queda que nosotros permanezcamos fieles antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que el evangelio realmente sea predicado con todo poder por medio de nosotros y de nuestros discípulos. Así que ahí están las herramientas para poder tener victoria y para poder hacer que nosotros podamos ganarle terreno al enemigo. Hermanos, estamos desafiándonos para ganar terreno, no solo en el ministerio, sino en tu corazón. Que tú puedas ganarle espacios al enemigo en tu corazón, a tu naturaleza pecaminosa, pero que también ministerialmente podamos ensanchar nuestras tiendas espirituales para poder hacer crecer el evangelio, para poder bendecir, para poder hacer discípulos y dejar que el Señor se manifieste en muchos países, en muchos lugares donde el Señor quiere glorificarse. Así que ese es el desafío con el cual queremos terminar esta clase, diciendo nosotros tenemos la autoridad y nosotros tenemos el poder y este es nuestro tiempo para los latinos, para que hagamos
la voluntad del Señor y que con poder podamos ejercer aquella autoridad que el Señor nos ha dado. Así que podemos decir, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, a nivel personal, pero también a nivel ministerial. Muy bien, mis hermanos, vamos a dejar un tiempo para preguntas, inquietudes, comentarios que ustedes quieran hacer. Hermano. Sí. Sí, que Dios lo bendiga. Sí, es que dieron 2 puntos ahí que me llamaron mucho la atención y pues quería comentarlos ahí, hermano. Tal vez para que me aclarara ahí. Sí, no, ¿cómo se llama? Con esos hijos de Ezeba, ¿verdad? Ellos eran brujos y estaban con un espíritu malo también, ¿verdad? Demoníaco. Ellos trataron de llegar donde una persona que también, o sea, pues tiene un espíritu demoníaco, que fue el que los agarró y los dejó desnudos y todo eso. Entonces, en el momento ese yo me puse a pensar, ¿pero qué es eso? ¿El demonio contra el demonio? Sí, ¿verdad? Pero ya después, ahí ya leyendo, vemos que todos los brujos se entregaron los libros, los quemaron y se convirtieron a Dios, ¿verdad? Qué poder el de Dios, ¿verdad? Que actuó el Espíritu Santo, mano, no sé. Eso, bueno, ese es el primer punto, ¿eh? Y el segundo fue que ahora que estaba hablando usted de ¿cómo se llama? De cuando Cristo fue tentado en el desierto, ¿verdad? Bueno, Cristo, el Señor, utilizó la palabra. 3 veces dijo, escrito está o dicho está, ¿verdad? Entonces la palabra, pues, claro, pues es efectiva. Pero aún así me puse a ver eso cuando usted lo estaba leyendo, y qué curioso, pero es en San Lucas, porque en Mateo dice diferente, pero aquí en San Lucas dice, respondió Jesús y le dijo, dicho está, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y el versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿verdad? Porque no pegó, se apartó de él por un tiempo, dice, por un tiempo, hermano. O sea, que siguió, o sea, no respetó ni a Jesús, hermano, lo va a respetar a uno. Entonces tenemos que estar muy bien, ¿verdad? Con el Señor, sí. Es cierto, tiene razón. No, él no se da por vencido. Él estaba 100% seguro que lo iba a hacer caer a Jesús. Él estaba seguro. Pero pues ya sabemos la historia, que todo fue una automentira. Él se había engañado a sí mismo. Pero muy bien, buena observación. Y es que el enemigo a veces hace el juego, ¿no? Como la Coca-Cola y la Fanta, que hacen, y la Pepsi a veces hacen como la competencia uno con el otro, y en el fondo es el mismo dueño. O sea, como una empresa con otra peleando, y en el fondo es la misma cosa, ¿no? Así que es pura estrategia, ¿no? Son estrategias del enemigo. Pero gracias, hermano, muy bien. A ver, más comentarios. Comentarios, preguntas. En el chat no hay ningún comentario, hermano. Ok, gracias, Silvia. Si no hay comentarios, vamos a pedirle a Rosita que nos siga contando su visita al mercado. A ver, hermano Martín. Ahorita voy a ver aquí a ver qué pasó. A ver, ahorita permítame. Se le escucha muy bien, hermano, solamente que no le vemos. Bueno, entonces, a ver. No, pero que sepa que es completo, hay que ver al hermano. Lo he estado escuchando, ¿verdad? Y realmente, pues, es una gran bendición, porque, pues, obviamente estamos hablando de lo sobrenatural, ¿sí? Estas son cosas muy profundas y realmente es verdadero, ¿sí? Lo que está escrito, y sobre todo son fuerzas demoníacas, ¿sí? Que las personas de que realmente no están preparados, no tienen esa comunión con Dios, pues obviamente van a ser desarmadas, ¿no? O sea, no tienen cómo defenderse, están indefensos ante el ataque del enemigo, ¿sí? Porque solamente Dios, a través de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, es quien obra, quien hace la obra. Así ¿sí? es. Pero ese respaldo tiene que tener uno siempre y cuando uno esté en comunión con Él, ¿sí? De lo contrario, pues pasa lo que le pasó a esos, ¿no? Que los dejó desnudos, ¿no? Entonces,
Por eso no es, es poner, y poner las manos sobre las personas tampoco. O sea, tiene que ser personas que realmente se guarden, pues, que estén en santidad, porque si no, se cargan, se transmiten, pues, ¿sí? Entonces, sobre todo, pues, me da gusto y me da alegría, porque son cosas tan profundas y realmente así es como opera ahora sí, en lo sobrenatural, ¿sí? Sí. Ahora, sobre todo, yo le comento esto porque no es para vanagloriarme, pero en estos 18 años que tengo ahora sí en el ministerio, Sí. pues he visto, como hemos platicado anteriormente, milagros, maravillas, prodigios, liberación y sanidad, y sobre todo cómo opera el enemigo, ¿no? Entonces, realmente a veces es muy delicado estos temas porque pues ahí es donde lo tildan ahora como loco, ¿no? Porque son locuras, ¿no? O sea, la persona lo entienden, o sea, como si les faltara un tornillo, ¿no? Y cuando es una realidad. Pero son cosas que uno no comprende, ¿no? Porque por falta de entendimiento, precisamente, pero entendimiento espiritual, ¿no? Entonces, Sí. pues a mí me da alegría y gusto, sobre todo, porque eso fortalece más nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, a estar preparados, porque efectivamente es una gran guerra espiritual, Sí. ¿sí? Contra fuerzas, ahora sí, de maldad de las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas, ¿no? Entonces, realmente, como dice, pero uno también, no tiene uno que andar buscando, digamos, los panteones, ¿no? En las cuevas, buscando al enemigo, Sí. ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio, ¿sí? Ahora, si dentro de predicar la palabra de Dios, su doctrina, su mensaje, ¿verdad? Se encuentra estas manifestaciones, pues quien obra es el Espíritu Santo, pero hay que hacerlo, Sí. o sea, a través de la verdad de la palabra. Entonces, porque redarguye, ¿sí? Entonces, realmente, pues, se lo felicito y realmente es una gran bendición y sobre todo alimenta nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y fortalece nuestro entendimiento. Dios los bendiga, Dios los guarde y adelante. Y guardarnos en Muchas santidad gracias. porque Sí. está pronto la venida del Rey de Reyes, Señor de Señores, de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos, ahora sí, somos un solo cuerpo. Nadie es mayor, nadie es menos. Todos Sí. somos, ante la presencia, somos, ahora sí, como dice, ¿no? Dios nace a excepción de personas. Él nos ama a todos, porque Así somos es. sus hijos, ¿verdad? Así Y es. bendiciones porque somos el pueblo elegido de Dios y adelante. Ya aquí ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay esclavos ni libres. Somos uno en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, abrazos y Dios los guarde. Gracias, mi hermano Martín. Gracias por su comentario, muy, muy atinado, muy centrado en lo que hemos estado hablando. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que nosotros podamos darle importancia a la victoria espiritual en nuestra vida, no solamente porque ya eres hijo de Dios, sino porque hay Hola, que hermanito, ejercer buenas la noches. victoria. Hermana Camila, Pues, sí. mire, yo tengo muchos años en la palabra del Señor y Sí, lo que estaba diciendo el hermano, recién que empezaba yo estar en ser cristiana, me invitaron a una fiesta y en esa fiesta iba a estar mi hermana ya tenía más años de estar en el cristianismo y y llegué y me dice, oye, fíjate que se siente mal una muchacha que mi papá le acababa de rentar un cuarto su casa de mi papá era grande y le rentó a un matrimonio una recámara atrás del jardín y me dice, fíjate que se siente un poquito mal, dice, podrías, ayúdame a orar por ella. Y le digo, sí, pero eso es, o sea, a veces no es bueno nada más, como decía el hermano que acaba de pasar ahorita, imponer manos nada más por poner, ¿no? Debemos de, pues de tener temor y temblor en esas cosas, ¿no? Porque de verdad, le dije, sí, entro al cuarto y está una gordita sentada, una señora gordita sentada. Y es chistoso lo que voy a contar porque realmente después ya me río, pero al principio, empieza a orar mi hermana.
Y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Dice, fíjate que me dan ataques de asma, dice la muchacha, me vienen ciertos ataques de asma y yo quisiera que oraran por mí porque le digo, sí. Yo en ese entonces, pues estaba yo muy metida, bueno, en la iglesia en la que yo asistía, no sé si han escuchado ustedes bueno, no voy a decir mejor nombres, y estaba yo en eso de liberación. Empecé a tener cursos de liberación y estaba yo pues un poquito ya empapada en eso, ¿no? Entonces, le digo, pues vamos a orar. Y en eso, le digo, regálenme tantita agua, le dije, bueno, yo traía esa fe y cuando está uno en el primer amor del Señor, que todo lo puede en Cristo. Y empecé a orar, le impongo manos y le digo, tómate esta poquita agua, es la sangre de Cristo que te limpia por dentro y por fuera, le dije yo. Le da el trago al agua. Y yo me agacho, me hinco para empezar a orar por ella, y veo que mi hermana está atrás orando por ella, y en eso se me levanta, con los ojos se le ponen como huevo cocido, y le cambia la voz. Y me dice, ¿me buscas? Aquí estoy, pero ya con otra voz. Yo sentí que todo se me caía, porque de verdad la carne se simbra, pero el espíritu vivifica. El espíritu del Señor, haga de cuenta que yo sentí que algo creció en mí, me vi como si yo creciera, y empecé a orar, y le digo, en el nombre de Cristo te reprendo. Y me dice, acuérdate que no sé qué, y le digo, ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y se somete. Y empiezo y le digo a mi hermana, lee la Biblia, y se levanta mi hermana y dice, no, yo no me compro pleitos con Le digo, pero tú me dijiste que entrara a orar, o sea, se sale y me deja sola con él, pero al momento que ella se levanta, me mete una cachetada y me avienta, me pego en la ventana de la recámara y me enderezo. En eso, no sé cómo tomo la Biblia, hablo salmos y empiezo a leer salmos, y empieza a ser horrible. Abre la puerta y se sale corriendo esta cosa, porque ya no era la muchacha, se sale corriendo y se sube al sillón donde estaba toda la fiesta, toda la gente, y empieza a decir santo y seña de cada persona que estaba ahí. Y le dice, ¿y tú? Acuérdate cómo fumabas, y tú acuérdate, ¿y tú de qué te espantas si toda la vida andas tomando conmigo? Pero eran gente que no era cristiana, porque cuando yo le dije ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, se sometió. Entonces ahí nos damos cuenta que la palabra del Señor tiene poder, y el poder que nos da, como decía el hermano, no es por los años que nosotros tengamos en Cristo Jesús, es por el poder del Espíritu Santo que el Señor nos respalda. Desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el Señor nos da el poder. Dice el Señor, y te he dado el poder de hollar serpientes y escorpiones, y tomémonos, hermanos, de ese poder, porque el escudo es cuando vamos ya decididos a luchar con esto. Pero cuando nos agarra desprevenido, el Señor nos ha dado esa potestad, nos ha dado ese poder. Y no es por los años que tengamos en Cristo Jesús, sino es el poder y el amor que tengamos. Y dice que la oración es la llave que abre puertas. Y si nosotros estamos orando y sometidos a la palabra de Dios, y decía el hermano en santidad, a lo mejor no andamos todavía en santidad, porque yo en ese entonces estaba nuevecita en el Señor, pero es el respaldo de Cristo Jesús cuando Él dice algo, que no es hombre para mentir. Y nos respalda, de verdad. Y de ahí he pasado cosas muy, muy fuertes, hermanos, y yo les digo, cuando esto se presenta, porque no lo buscamos, a veces no se busca, hermano, porque no somos cazafantasmas, pero sí se llega a presentar, y debemos de tener bien puesta la fe que tenemos, bien puesto quiénes somos y la identidad que tenemos, que somos hijos del Rey, y que Él dijo, el que está conmigo, no hay nadie contra nosotros. Y esa es la fe que nosotros nos ha dado. Así es, hermano, así es. ¿Verdad? Muchas gracias, hermana Camila. Ha dicho ciertas cosas importantísimas, como el poder de la palabra, el poder de mencionar el nombre de Jesucristo, y como dijo ella, se sometió, y es así, ¿verdad? Como se ha dado esto. Muchas gracias, hermana. Queremos dar oportunidad a alguien más. ¿Quién? Toño. Toño Mayén. ¿Dónde estás, Toño? No te escucho. Aquí, hermano. Ah, ok, está bien.
Sí, no, pero no, yo decía al hermano que el paquete completo, que se pusiera su cámara, al hermano Martín. Ah. Sí, no. Sí, sí. No, está bien, ¿no? Un saludo a todos y yo, bueno, ya aprovechando, Sí, quiero sí. dar las gracias a, pues a usted, hermano, y a todo el equipo que ha Sí. dispuesto su tiempo y su energía para poder transmitirnos estas palabras tan preciosas y creo que sirven de mucho ánimo para muchos de nosotros. Y de verdad, no nos cansaremos, Vivis y yo. Vivis ahorita ya se bajó a dormir al niño, pero también sigue escuchando ahí la Sí, prédica. sí. Digo el estudio. Ajá. Y siempre estamos orando por ustedes, para que Dios les preste mucha salud, mucha vida, mucha sabiduría a usted, a la hermana Lanchi, a Nelson, que ahí le está ayudando ahí con los cables. Muchísimas gracias ahí a todos, a Nancy también. Muchísimas gracias, hermano, por su tiempo y por seguirnos ministrando. Sí, sí. Sí, mira, pues ahí está un bonito equipo, ahí está Silvia, ahí está Nelson, que son los que me apoyan, ¿verdad? Me ayudan, Silvia ahí comunicando, haciéndoles llegar la información, los materiales, abriendo, enviándoles los links y de mucha bendición. Y Nelson en cada conexión, que él está aquí de host. Y si está ladrando un perrito, les apaga el volumen y él está pendiente de todo lo que pasa. Así que es un bonito equipo que el Señor nos ha regalado de la clase y si el Señor nos permite, vamos a seguir adelante compartiendo la palabra para que seamos edificados, ¿verdad? Para que seamos desafiados, como hemos hablado el día de hoy, que debemos de ganarle terreno al enemigo, terreno en nuestro corazón y terreno en el ministerio. Debemos de crecer. Piensen en más, hermanos. El caso de Josué, a lo mejor pensó que como Moisés se murió, dijo, pues ya, aquí se acabó todo ya. Realmente para Josué estaba comenzando su ministerio. Y no es tiempo de pensar que, ya, aquí, hasta aquí llegué ya. No, hay mucho que hacer todavía y el enemigo nos quiere quitar la visión para que nosotros no vayamos más allá. Quiero mencionar a alguien más del equipo que a veces se nos pierde por ahí, pero ahí anda de incógnito, es Charlie Brown, Charlie Flores. ¿Ah? Flores, sí, ya sé. Entonces, Charlie, a ver si nos quiere dar una palabra, porque tú has estado en medio de toda esta situación también, nada más que él es muy así, le gusta manejar un perfil bajo y casi no aparece en cámaras, aunque le En encanta, el pero anonimato. tiene el equilibrio ahí. A ver, Carlitos, si nos das unas Bueno, palabras. buenas noches. Sí, lo que sucede es que, como dicen en el mundo, me doy mi paquete, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, ustedes saben que, pues, en mi parte yo apoyo con las redes sociales y estoy manejando, pues, Facebook, YouTube, Instagram y agradecerles, la verdad, honestamente sí me pierdo porque a veces mientras ustedes están en clase, yo estoy trabajando, subiendo clases o editándolas, animarles y por allí he escuchado buenos comentarios y he escuchado unos hermanos que tienen voz de locutor y me agradaría mucho que nos hicieran un video de testimonio como los que hemos pedido porque wow, hay un par de hermanos por ahí que escuché que dije, wow, estos hermanos de veras tienen una voz bien impostada, así que un saludo hermanos, un abrazo, de veras, gracias, estoy trabajando ahorita, de hecho estoy trabajando ahorita en el siguiente grupo de cursos que vienen, es la cuarta temporada de cursos de 5 hermanos, así que están invitados, tengan pendiente, ayúdennos, de veras, los testimonios nos ayudan mucho, van a ver ustedes que estoy haciendo un trabajo nuevo donde estamos incluyendo sus testimonios y eso nos va a ayudar a que otras personas se animen a conocernos, porque quizás algunos no han llegado porque no nos conocen, otros porque nunca nos han visto y otros porque todavía no les ha llegado la publicidad de 5E. Muchas gracias, hermanos, y de veras, gracias, pastor, por la oportunidad de apoyarles en este sentido. Sí, no, gracias, Charlie, porque Charlie es el que permite que nos pongamos al día con las clases, ¿verdad? Él está editando las clases y las sube al canal de YouTube. Y si alguien por alguna razón no recibió la clase,
pues ya él nos la envía y ya nosotros la abrimos el canal, ahí vemos la clase y a la siguiente semana ya estamos al día. Así que gracias, Charlie, porque es un trabajo muy bonito el que tú estás haciendo y permitiendo que el evangelio llegue a más personas. Nosotros podemos estar hablando como maestros a un grupo, pero por lo que tú haces, las clases quedan allí y esas clases cualquiera puede accesar a ellas y salir adelante. Así que él es el que maneja todo lo que es redes sociales del ministerio y pues ahí está. Muchas gracias, Charlie. Es una bendición ahí para el ministerio y parte del equipo, obviamente, ¿verdad? Qué bueno. Gracias, buenas ¿Alguien que quiera noches. comentar algo, hermanitos? Ya casi estamos finalizando. Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a Charlie que nos dirija en oración, por favor, para finalizar este curso y después vamos a tomar la foto y nos despedimos. Ok, Charlie, por favor, nos diriges en oración. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por esa oportunidad, por el privilegio de abrir tu palabra, por esa libertad de la que platicaba el pastor Rinaldo, que tenemos aquí en Latinoamérica muchas opciones en las que nosotros podemos compartir la palabra y que quizás en otros lugares se está menguando. Pero, Señor, danos esa fuerza, danos, Señor, la sabiduría de tu palabra y la guía de tu Espíritu Santo para que todo esto que hemos aprendido, que los hermanos han estado escuchando en las clases de 5E, sea de bendición, pero también lo pongan por obra. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos con el corazón dispuesto que han tenido para escuchar las clases, para estar presente, para ponerse al día si no han estado presentes por algún motivo. Bendice a sus familias, bendice sus vidas, Señor, fortaleceles y ayúdales, Señor, a que ellos se mantengan firmes en la palabra que tú nos has dejado, que es excelencia y es la palabra profética más segura, como dice la Biblia. Gracias, Señor, por cada hermano, bendícelo, Señor, y gracias también por cada testimonio que he tenido la oportunidad de escuchar de cómo Dios ha cambiado, ha transformado vidas y ha hecho cosas nuevas en cada uno. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, también por los maestros, Señor, por el equipo, Señor, por los hermanos que han participado y por todos los que de una manera directa o indirectamente están o han estado involucrados. Muchas bendiciones de tu parte, Señor. Deseo de todo mi corazón para cada uno. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Charlie. Queremos decirles que por favor oren por el equipo de 5E, no solamente de esta clase, sino por todo el aparato, ¿verdad?, ministerial de 5E. Todos los maestros, todos sin excepción, Charlie, Silvia, Nelson, su servidor, todos estamos sirviendo por amor, ¿verdad? No tenemos un salario que decir, ok, con este salario yo salgo adelante. No, todos lo hacemos porque queremos bendecirles, queremos ayudarles, queremos compartir la palabra del Señor y nos esforzamos para darles lo mejor, lo que de veras que queremos darles lo mejor. Oren por nosotros para que el Señor nos provea de suficiente sabiduría para poder estarles ofreciendo un nuevo ciclo con nuevas materias, con nuevos maestros. Vamos a estrenar maestro para el siguiente ciclo, así que estén pendientes de esto. Y si ustedes son maestros, son pastores, son líderes en escuela dominical y si están de alguna forma que quieren enseñar, entonces va a haber una materia que es exclusiva solo para maestros. No vamos a permitir que otra gente que no esté lista para compartir y enseñar, que no esté en esa materia. La clase creo que se llama ¿Me entendieron? O no sé si me entendieron, así se llama la clase, ¿verdad? ¿Será que me entendieron, pastor? Ajá, sí, ¿será que me entendieron? Así se llama. Entonces, porque lo que queremos, a veces los maestros enseñamos y nos quedamos frustrados, no sé si me entendieron los hermanos, pero la idea es prepararlos, capacitarlos para que al terminar diga, yo sé que me entendieron, ¿verdad? Que están seguros que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Así que bueno, vamos a abrir las cámaras, vamos a tomarnos la foto y yo les aviso a cada uno de ustedes. Ok, vamos con la primera. Número 1, vamos a ver. 1, 2 y 3. Foto. Muy bien, ok, vamos con la segunda. 1,
2 y 3. Muy bien, Charlie apenas se está riendo, no, hombre, Charlie. Está bien, mis hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Ahí estamos, ¿verdad? Para servirles, ánimo, y estén pendientes para las próximas clases que vamos a dar. Ahorita, hermana Silvia les va a hacer llegar el link para que cada uno de ustedes descargue